Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son las 6:16 de la mañana. Mire usted, es noticia la visita ahora del secretario de Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum. Fue recibido por Delcy Rodríguez, quien informó que presentarán ante la Asamblea Nacional una ampliación de la ley de minas. El reporte lo tiene Daniela Rojas. Rodríguez indicó que durante el encuentro con el funcionario norteamericano se abordaron temas como la minería, minerales metálicos, no metálicos, estratégicos y no estratégicos. La presidenta encargada pidió al Parlamento venezolano celeridad para avanzar en la agenda energética. Que nosotros podamos presentar al pueblo de Venezuela, a los sectores empresariales nacionales e internacionales las oportunidades de inversión y desarrollo en el área de la minería. Agregó que durante la reunión intercambiaron información sobre flujos de inversión y nuevas tecnologías para el sector minero. El gobierno de Venezuela está a la disposición para, a través de los canales de cooperación, abordar agendas concretas que beneficien tanto al pueblo de los Estados Unidos como al pueblo de Venezuela. El secretario de Interior estadounidense dijo que ambos gobiernos esperan que fluya la inversión de capital. Venezuela es un país sumamente rico que contiene grandes reservas, no solamente de petróleo y de gas, sino también de minerales críticos. Y en este mundo tan enorme somos vecinos geográficos con mucha sinergia. Destacó las oportunidades que suponen estos acuerdos para ambos países. Nos acompañan unas 2 docenas de empresas estadounidenses, de las más grandes, de las más fuertes, de las mejores del mundo en minerales y minería. Representan miles de millones de dólares en inversiones y miles de dólares en empleos muy bien remunerados. La agenda de trabajo de ambas delegaciones se extenderá hasta este jueves. Tiene que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles en que Delcy Rodríguez, cito, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con su país. La cita completa es esta. Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy grato de ver. Hasta ahí la cita fue lo que escribió Trump a través de un mensaje en su red Truth Social. En respuesta, Delcy Rodríguez agradeció al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, por su, cito, amable disposición de trabajo conjunto en una agenda que fortalezca la cooperación binacional. También es noticia, además de la visita del secretario de Interior de los Estados Unidos, que el miércoles, y era lo que comentaba prácticamente todo el mundo al final de la jornada, el Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo que ha aprobado la solicitud de American Airlines para operar vuelos desde Miami hacia Caracas y Maracaibo, en nuestro país, en Venezuela, a través de su aerolínea regional, Total Envoy. De eso estaremos hablando, de hecho, un poco más adelante, sobre las 6:40, 6:35 de la mañana, con Enrique Perrella, que nos estará acompañando acá en el estudio. Y luego, en Mundo UR, ya cambiando de tema, tenemos que el dirigente nacional de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, exigió la liberación política de todos los líderes opositores del país. Además, pidió la devolución de las tarjetas electorales a las organizaciones políticas que actualmente se encuentran bajo intervención judicial. Subrayó que sería prematuro hablar de un eventual proceso comicial y exigió condiciones, entre ellas la renovación del poder electoral. Quien esté lanzando candidaturas en este momento es un irresponsable, eso no tiene sentido. Este no es un momento para lanzar candidaturas, dijo. Guanipa también abogó por la liberación de detenidos por razones políticas. El dirigente aclaró que aún no goza de libertad plena, pues el proceso judicial en su contra continúa vigente. Detalló que enfrenta cargos por terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración. Destacó como un avance que se le permitiera designar a Joel García como su abogado defensor, quien ya logró juramentarse formalmente ante el tribunal. En Nacional nos tiene que el periodista y quien fue preso político Ramón Centeno denunció este miércoles lo que calificó como presiones judiciales en medio del proceso médico previo a una intervención quirúrgica que deberá enfrentar en los próximos días. A través de un video difundido en redes sociales, el comunicador informó que se encuentra cumpliendo evaluaciones preoperatorias cuando recibió la notificación de que debía presentarse nuevamente a una audiencia telemática vinculada a su proceso judicial. Y también el Nacional nos tiene que Rigoberto Lobo, defensor de derechos humanos, fundador de Promedeum, que es la promoción, educación y defensa en derechos humanos, afirmó que en los últimos años el movimiento de organizaciones no gubernamentales en Venezuela se redujo de manera drástica debido a la existencia de al menos 11 instrumentos regulatorios que, a su juicio, limitan o restringen el derecho a la libre asociación.
Lobo señaló que un estudio realizado en 2024 reveló que más de 24% de las asociaciones civiles activas en el país no están debidamente registradas. Asimismo, indicó que entre aquellas que sí lograron formalizarse, 48% enfrentó obstáculos para completar el proceso. Economía. Mundo UR nos tiene que el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre 2025, el último trimestre del año pasado, aumentó 7,07% según el Banco Central de Venezuela, y sobre ello un reporte de Ginette González. Según informe del Banco Central de Venezuela, el cuarto trimestre de 2025 registró crecimientos de 13,41% en la actividad petrolera y de 5,30% en la actividad no petrolera. En el año 2025, el PIB mostró un crecimiento de 8,66%. En cuanto a las actividades no petroleras en el cuarto trimestre, las mayores expansiones fueron las siguientes: 19,27% en construcción, 19,25% en minería, 8,17% en alojamiento y servicios de comida, 7,21% en comercio y reparación de vehículos, 6,95% en transporte y almacenamiento, 6,05% en manufactura, 5,85% en actividades financieras y seguros, 5,53% en servicios de enseñanza, salud, entrenamiento y otros, además de 5,10% en agricultura. En Bloomberg leemos que las exportaciones de crudo venezolano desde su principal terminal de salida están aumentando hacia máximos de varios años en marzo, 3 meses después de que la administración Trump asumiera el control de ventas de petróleo. Los envíos de marzo desde la terminal de Jose, que representa más de 80% de las exportaciones petroleras del país, están encaminados a elevarse hasta 848,000 barriles por día, según un programa preliminar de carga consultado por Bloomberg. Ese volumen, de concretarse, sería el más alto desde Jose, desde el año 2019. Y las exportaciones están recibiendo un impulso gracias a las importaciones constantes de nafta, utilizada para diluir el crudo extrapesado de Venezuela y permitir así su transporte por oleoducto, facilitando el flujo de petróleo. Reporte completo a través de Bloomberg. Banca y Negocios nos tiene que el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela proyecta una expansión histórica para este año y superará los $1.600 millones, consolidando una tendencia de crecimiento que busca recuperar el tamaño de la economía binacional de hace una década, señalaron este miércoles líderes y empresarios durante un evento en la capital de Colombia. Durante el seminario Venezuela y Colombia, un nuevo futuro, más de 400 empresarios, banqueros, líderes gremiales destacaron que tras una reducción de 80% en años anteriores, la economía venezolana apunta ahora a un crecimiento de 2 dígitos para 2026, transformando la relación de un simple intercambio de bienes hacia un modelo de destino estratégico para la inversión de capitales. Mencionamos al inicio Día del Campesino, ¿cierto? Bueno, el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA, José Labrador, destacó el valor estratégico de las ferias ganaderas como espacios de formación. Según Labrador, estos eventos son fundamentales para el intercambio de conocimientos entre productores e inversores, funcionando como un catalizador para el desarrollo técnico y el crecimiento del sector agropecuario nacional. Labrador señaló que Venezuela mantiene una vocación agrícola y agropecuaria que alcanza las 35 millones de hectáreas, con un rebaño que ronda alrededor de los 10 a 12 millones, en los que se usa 0,2% de animales por hectárea. Si logramos llevar eso a 0,5, nada más con la industria láctea, deberíamos superar la actual renta petrolera. Palabras del vicepresidente de FEDENAGA. Y luego en Mundo UR también encontramos que en Monagas, la Asociación de Productores Integrales pide a las autoridades el control de los incendios forestales en las zonas ganaderas de la entidad. El reporte lo tiene Johnny Moisés Ulloa. El presidente de Asoprimo, José Antonio Adrián, indicó que la temporada de sequía genera un impacto negativo en el campo regional que eleva los gastos de mantenimiento y pone en jaque la rentabilidad del sector. Cuando hay menos pasto, los requerimientos de los animales, uno tiene que suplirlos con otras cosas, llámese paca, llámese harina, llámese alimento concentrado, llámese silo, con cualquier otra cosa que supla a esos animales. Además, recalcó que se suma el peligro constante de las quemas de potreros y líneas de cercado, lo que también genera pérdidas. Hay que reponer la madera y eso tiene que un rollo de alambre vale un rialero. Por otro lado, en estas épocas, por lo normal, uno debería de sacar la guardarraya, que es hacer el pase de rastra para que la candela no pase. Pero eso es entre comillas. El presidente de la Asociación de Productores Integrales de la entidad, José Antonio Adrián, también manifestó que el litraje que tienen asignado para surtir combustible es insuficiente.
En Banca y Negocios leemos que el director de la ONG Convite, Luis Francisco Cabezas, señaló que Venezuela es un país que está en plena transición demográfica, lo que se traduce en un incremento importante de la expectativa de vida que se ha suscitado durante los últimos 50 años y viene emparentado con una disminución importante de la tasa de fecundidad. Cita textual, también esta. Actualmente Venezuela tiene una tasa de fecundidad cercana a 2.3 nacidos vivos por mujer en edad fecunda. Eso pues nos pone al borde de la tasa de reemplazo. Sostuvo que el país tiene un importante proceso de envejecimiento que ha sido rápido y sumó que la nación, Venezuela, en los últimos 40 o 50 años ha tenido un importante envejecimiento de su pirámide poblacional. Educación. El Nacional nos tiene que la Universidad Católica Andrés Bello se convirtió en una de las 3 universidades venezolanas acreditadas por el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior de Francia, un organismo público independiente dedicado a certificar universidades, centros de investigación y programas académicos en todo el mundo. La acreditación fue otorgada tras un riguroso análisis de los objetivos que las instituciones de enseñanza superior deben seguir para garantizar la calidad reconocida en Francia y en Europa. Esto lo señala el dictamen oficial publicado el 26 de febrero. Servicios públicos. Tenemos en el Nacional que el gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, confirmó la aplicación de racionamiento eléctrico como medida preventiva ante la inestabilidad del servicio luego de semanas de fallas en el suministro en la región andina. Sánchez dijo que la situación responde a una combinación de factores climáticos adversos y a los efectos de incendios en el país con impacto en el sistema eléctrico. Sucesos. Tenemos en el diario que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió celeridad en las investigaciones en el caso del asesinato del periodista Walter Jaimes en el estado Mérida. Asimismo, el gremio solicitó al Ministerio Público autorizar la exhumación del cuerpo para que pueda ser entregado a sus familiares. De acuerdo con la denuncia del sindicato, la hermana del comunicador Roraxi Jaimes exigió justicia por la muerte de su hermano y pidió que se le permita sepultar a su familiar, a su hermano. Son las 6:28 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios, como este, por ejemplo, de Fotón. Fotón es una marca sólida, confiable, respetada en el mundo en comercialización de camiones y vehículos de trabajo. Sus camiones cargan desde lo más liviano a lo más pesado y no se rinden, no abandonan ante el trabajo pesado. El compromiso de Fotón en Venezuela es ofrecer productos de calidad, pero sobre todo respaldo en servicio, en repuestos. Visítalos, tiene sus concesionarios y también su cuenta en Instagram, @FotónVZLA. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y vamos a hablar de Portumesa. Busca aquello que saque lo mejor de ti. Y en la cocina es con el aceite Portumesa que resalta tus sabores y la calidad de tus comidas. Una marca con más de 30 años en el país que está de regreso para acompañarte en cada receta. Al caminar por el pasillo de tu supermercado favorito, lo vas a reconocer por su botella de silueta elegante, tapa verde, destaca en tu cocina y garantiza ese resultado que a todos les encanta. Portumesa es calidad en tu mesa, @PortumesaVE. Y tu negocio siempre merece lo mejor. Con envíos nacionales Zoom, todos tus pedidos viajan seguros y llegan directo a la puerta de tus clientes con tiempos de entrega desde 24 horas. Disfruta de la tranquilidad de alcanzar tus metas de la mano de los expertos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Hablemos también de Grupo San Simón. En Grupo San Simón saben mejor que nadie que la ganadería en el trópico no es igual que en otros lugares. Mandan el clima, el calor, el terreno. Importa mucho la elección de razas, de cruces, por eso trabajan con razas como Gucerat, Brahman, Grir, pensadas para nuestras condiciones. Y a eso se suma algo clave, cuentan con genética certificada, que es en el fondo buscar generaciones cada vez más fuertes, más eficientes, mejor adaptadas. Eso también es estrategia productiva. Así trabaja Grupo San Simón. Cierro hablándoles de Digitel. Toma el control, conéctate con Digitel. Llévate tu línea gratis 422 con el número que prefieras y volte. Eso al recargar y activar un plan inteligente plus de 6, 12 o 30 gigas con redes sociales incluidas. Actívala en la aplicación Digitel, en agentes y centros de atención. Promoción autorizada por la SUNDE del 15 de enero al 9 de abril del año 2026. Hoy en el programa En Minutos estaremos conversando del posible regreso de American Airlines a nuestro país, vuelos directos a Caracas y Maracaibo desde Miami con Enrique Perrella. Estaremos hablando de ello. Tendremos al economista Luis Oliveros para
revisar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios del petróleo venezolano particularmente. Estará con nosotros Miguel Sogbe a eso de las 7:40 hablándonos del Caracas Business Summit. Y luego de las 8 tendremos nuestra sección de salud. Hablaremos de obesidad. Ayer fue el Día Mundial de la Obesidad y tendremos a un arquitecto doblemente premiado, un arquitecto venezolano premiado en el mundo. Luis Aparicio estará con nosotros en el programa. Vamos a poner algo de buena música. Cyndi Lauper, Colores Verdaderos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Son ahora las 6:37 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire que comenzamos con dos noticias el día de hoy. La primera tenía que ver con la visita del secretario de Interior de los Estados Unidos a Venezuela. Y la segunda tiene que ver con esto que se conoció ayer en horas de la tarde, hacia el final de la tarde, de lo que mucha gente hablaba. Y es que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos dijo que ha aprobado la solicitud de American Airlines para operar vuelos desde Miami hacia Caracas y Maracaibo, en Venezuela, a través de su aerolínea regional. Es una gran noticia. Y uno piensa en viajes y suele pensar nada más en vacaciones, pero no hay tan estrecha relación entre tantos venezolanos en el sur de la Florida, en general en los Estados Unidos y Venezuela, que estamos hablando allí también. Ahí hay negocios, ahí hay reencuentro familiar, ahí hay necesidades de salud, de atender la salud, de educación, de formación, de trabajo. Hay tanto, por lo que esta se convierte en una buena noticia. Hemos querido contactar a Enrique Perrella, es experto en aviación, editor de la revista, ¿era Business Traveler? Sí, exactamente. Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Román, gusto estar aquí contigo. Qué gusto recibirte acá y tan temprano, cosa que apreciamos además. ¿Qué significa, en principio, que Estados Unidos, a través del Departamento de Transporte y el USDOT, haya dado el ok a American Airlines? ¿Qué sigue ahora? Bueno, tremenda noticia en primer lugar. Eso quiere decir que la visita de la TSA que ocurrió hace un par de semanas y la inspección al aeropuerto internacional de Maiquetía fueron positivas. No tenemos el comunicado oficial todavía de ellos, entonces no sabemos si se pasó la inspección, pero sí pudimos ver a través de las redes sociales del aeropuerto de Maiquetía que están trabajando, están preparando cursos para el personal, están inclusive pintando las calles de taxeo. Eso quiere decir que sí, que están tomando acción y que el primer paso es la reanudación de los vuelos de American Airlines entre Miami y Caracas y Miami y Maracaibo. Entonces, ¿qué quiere decir que el DOT haya dicho que sí? Bueno, excelente noticia. Eso le da permiso económico a American Airlines para explotar la ruta y además de eso, es el primer paso para que no solamente American, sino que otras aerolíneas también conecten en los Estados Unidos con Venezuela. ¿De Estados Unidos y aerolíneas venezolanas también? No necesariamente. No necesariamente. Las aerolíneas venezolanas todavía no están permitidas a volar a Estados Unidos porque estamos en categoría 2 de la FAA. Pero, sin embargo, las aerolíneas venezolanas pueden contratar aerolíneas americanas para operar esas rutas. Ok, fíjate, cuando se recibió la visita hace muy poco de la TCA, se decía que venían a inspeccionar los aeropuertos. Sí. Entonces, cuando le dan la autorización a American Airlines, no le dan la autorización a la aerolínea para que la aerolínea opere. Lo que le están diciendo es, los aeropuertos sí están aptos para recibirles. ¿Cómo se entiende? Porque sí, no sería una inspección distinta la de las aerolíneas que la de los aeropuertos. No es distinto. Ellos están aprobando que el aeropuerto de Maiquetía sí está apto, en el momento que den ese comunicado, que estaría apto para recibir esos vuelos. Ahora, esta aplicación es netamente de American Airlines y ellos pidieron poder operar esa ruta a través de su filial Envoy. Envoy es su brazo regional, por así decirlo, solamente tiene aviones regionales. Sus pilotos son pilotos junior, es decir, Envoy es el primer paso para un piloto comercial a empezar en el mundo de la aviación y después pasan a lo que ellos llaman mainline, que son los aviones de American Airlines grandes que nosotros vemos. Entonces, este permiso fue exclusivamente pedido para Envoy y estas rutas van a ser operadas inicialmente con los aviones Embraer 175, que son aviones pequeños, son un poco más pequeños que los que tiene Conviasa aquí en Venezuela operando. Entonces sí. ¿Son aviones modernos? Sí. De hecho, Envoy es la aerolínea con mayor cantidad de aviones Embraer 175 en el mundo. Son fabricados en Brasil y son aviones realmente espectaculares. ¿Capacidad para cuántas personas? 76 personas. 70, pequeño, realmente. Sí, es bastante pequeño. Tiene 12 puestos en primera clase, 20 puestos en lo que ellos llaman Main Cabin Extra, que es básicamente Premium Economy, y después tiene 40 puestos en económica atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que son aviones regionales, son aviones bastante pequeños, tienen solamente 2 tripulantes para atender esa cabina, no hay comida caliente servida a bordo porque son aviones, te digo, regionales, pero oye, es un comienzo, ¿no? Y para nosotros es realmente una excelente noticia. O sea, estar de nuevo en 3 horas y cuarto en Miami, vuelo directo, claro que es una... ¿Qué sigue luego de este anuncio? Luego de esta autorización. Es cuestión de tiempo ahora. American tiene que presentar su solicitud no solamente ante la DOT, que ya fue aprobada, sino ante el INAC. Deben venir con su propuesta de horarios, su propuesta de frecuencias. Tengo entendido que van a ser 2 vuelos a Caracas y 1 a Maracaibo diario. Y posteriormente... Diario, sí, deberían ser diarios. Ojo, además, con esa capacidad, lógico, sí, ¿no? Es una capacidad bastante pequeña. La demanda obviamente existe y sobre todo entre Caracas y Miami, que la diáspora en el sur de la Florida es enorme. Así es. Pero
Pero sí, el próximo paso es eso, que el INAC apruebe estos vuelos de American Eagle y posteriormente yo estoy seguro que vendrán otras. Y no solamente American, sino capaz United y Delta también. ¿Y otros aeropuertos en Estados Unidos? Nueva York, por ejemplo, vuelo directo a Nueva York. Sí, se hablaba desde un principio que probablemente sería Miami, Nueva York. Por los momentos no es así. Ya. Pero yo estoy seguro que una vez que American se dé cuenta de la capacidad de demanda que hay en Caracas, en Venezuela como tal, ellos van a incrementar esa oferta y quizá más destino, quizá Dallas también y Nueva York. ¿De qué depende, Enrique, que estas aerolíneas que están en la categoría 2 puedan efectivamente subir de categoría y empezar a operar hacia Estados Unidos vuelos directos? La categoría 2 es del país, no es de las aerolíneas. País. Sí, entonces es Venezuela como tal y no es solamente un solo aeropuerto, es todo el sistema y toda la infraestructura de aviación comercial en el país. Eso lleva tiempo. No es que nos castigaron por ponernos en categoría 2, es simplemente que no cumplimos el checklist, los lineamientos que exige el ICAO para nosotros poder estar en categoría 1. ¿Cuáles son esos lineamientos? A grandes rasgos, ¿qué exigen? Normalmente son las radioayudas. Radioayudas son todos los sistemas de radar y de navegación aérea que están en el país. La seguridad aeroportuaria, no solamente en Maiquetía, sino en todos los otros aeropuertos internacionales. La capacitación del personal del INAC, por ejemplo, de seguridad de todos los aeropuertos. Entonces, todo eso tiene que ser nivelado a lo que ellos exigen en categoría 1. Y una vez que eso suceda, entonces aerolíneas venezolanas podrán volar entre Venezuela y Estados Unidos con sus propios aviones con matrículas venezolanas. Pero no lo veo difícil. ¿Y se sabe, es público en qué fallamos o sencillamente el dictamen es usted pasa a categoría 2, pero sabemos por qué? No, ellos no dicen por qué. Pero es algo bastante transparente y quiero recalcarlo. No nos castigaron bajándonos a categoría 2, es algo simplemente que no cumplimos con los requisitos. Y debería ser bastante sencillo. Ahora, la semana que viene tengo una reunión con la gente de United en Los Ángeles. Van a tener un evento importantísimo. Estaré con el presidente de la aerolínea y el presidente de Network de ellos y les voy a preguntar sobre Venezuela, porque siempre lo hago cuando los veo y siempre han sido bastante optimistas porque saben que Venezuela es un mercado importantísimo. Estamos en el tope de Sudamérica, nuestra conectividad es impresionante y somos resilientes. Es un mercado bastante resiliente el mercado que sale de aquí. Entonces, bueno, les voy a preguntar. También tengo reuniones con la gente de American Airlines. Vamos a conversar un poquito más a profundidad. Pero nada, tenemos que estar contentos, hay que ser optimistas y bueno, no nos quejemos que el avión es muy pequeño y que no tiene comida caliente. Claro, sin duda, no. Si quieres sin aire. Sí. Pero mira, ¿cómo ves estos 2 primeros meses del año en términos de conectividad, de todos los cambios que ha sufrido? Bueno, yo creo que abril va a ser el mes boom, vamos a decirlo así. Yo creo que abril va a ser un mes importante porque ya tenemos a Turkish que regresó, tenemos a Qatar Airways que probablemente inicie vuelos a Doha próximamente hacia los Estados Unidos. Pues nada, tenemos American y probablemente tengamos aerolíneas venezolanas empezando con contrataciones de charter. Yo creo que lo que viene es bueno, lo que viene es importante y obviamente con la potencial apertura de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela esto se va a potenciar. Y adicionalmente a eso, obviamente la actividad petrolera en el país puede generar un tráfico importante entre no solamente Caracas y Miami, sino Caracas y Houston. Y ahí es donde viene posiblemente United Airlines, que tiene un hub ahí en Houston y nos traigan unos vuelos para acá. Pensar en tarifas sería especular a estas alturas. No, fíjate que yo creo que las tarifas van a estar altas en un principio por el simple hecho que los aviones que van a traer son muy pequeños. Y son aviones que están diseñados en cuestión a Network de American a hacer vuelos cortos. Es un vuelo de casi 3 horas. Tema de mercado, alta demanda. Sí, la demanda obviamente va a ser alta y con 2 vuelos diarios, 180 pasajeros al día, yo creo que es bastante bajo y los precios pudieran estar altos. Además que no tenemos subsidios ni de Venezuela ni de Estados Unidos para estas rutas. Claro. Pero yo estoy convencido que una vez que vean las ventas y la demanda en la ruta, posiblemente los suban a aviones un poco más grandes como un 737 o un Airbus A321. Pero bueno, cuestión de tiempo es ver qué tal está la reacción, qué tal se mueve el aeropuerto de Maiquetía y obviamente el tema político sigue avanzando, ¿no? Sí. Enrique, gracias por acompañarnos esta mañana. Qué Muchísimo maravilla gusto. siempre tenerte y pendiente de tus reuniones para compartir luego esa información. Los acá invito a con que me nosotros. sigan en mis redes, @enrique77w. Lo repito, haré preguntas sobre Venezuela y Por espero favor. traerles bonitas noticias. Ojalá así sea. Vamos a escuchar algo de música a esta hora de la mañana. Esto es Fool's Garden, que ya por título Lemon Tree o El Limonero, si lo prefiere. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
las 6:49 minutos de la mañana. Mire, permítame comenzar lejos del guión con lo más reciente en materia internacional y vinculado a la situación, a la crisis en Medio Oriente, a la guerra contra Irán. Por ejemplo, Rusia. Eso tiene minutos nada más. Rusia no ha recibido solicitud de ayuda alguna de Irán, incluyendo pedidos de armamentos tras los ataques de Estados Unidos e Israel a la nación persa. Lo declaró este jueves el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. En este caso no ha habido solicitud alguna por parte de Irán, lo dijo durante rueda de prensa telefónica que hace cada día. Vamos a Italia, que enviará medios de defensa aérea a los países del Golfo afectados por los ataques iraníes en represalia por la ofensiva de los Estados Unidos e Israel, lo dijo el jueves la primera ministra Giorgia Meloni, quien remarcó que Roma no está en guerra. Ahora sigamos a España. España valorará, lo primero lo tiene la AFP, España valorará brindar ayuda militar a Chipre si lo solicitan sus socios europeos, lo dijo este jueves la ministra de Defensa española Margarita Robles, en plena tensión con Estados Unidos por su negativa a permitirle usar bases españolas contra Irán en una guerra que Madrid considera ilegal. Ahora, media hora después, o con tiempo después, el ministro de Defensa de España anunció ya el envío de una fragata a Chipre para labores de protección en compañía de un portaaviones francés y otros navíos de la Armada griega, luego de que una base militar británica en esta isla fuera alcanzada por un dron. Irán, que atacó este jueves con drones precisamente el aeropuerto del enclave al suroeste de Azerbaiyán, a 10 kilómetros de la frontera con el país persa. El ministro de Exteriores azerbaiyano acusó a Teherán por lo sucedido. Y tengo una nota más, pero la voy a dejar para el final de este resumen sobre Medio Oriente, porque, a ver, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que atacó un petrolero de los Estados Unidos al norte del Golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas. Fuerzas Armadas de Irán que amenazaron este miércoles con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano, lo dijo un portavoz militar. Indicó en televisión que, y cito, si Israel comete ese crimen, nos forzará a hacer de las embajadas israelíes de todo el mundo un blanco legítimo. Hasta ahí la cita. Luego, AFP nos tiene que al menos 83 personas murieron este miércoles en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque de un submarino de los Estados Unidos en el Océano Índico frente a la costa sur de Sri Lanka. Lo informó AF el viceministro de Exteriores de ese país, el general Jayasekara. Ahora, también hay declaraciones sobre este mismo evento del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Por cierto que es la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la Segunda Guerra Mundial. Ayer en el Océano Índico, y lo reproduciremos en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo, una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Como en esa guerra, cuando aún éramos el Departamento de Guerra, estamos luchando para ganar. Por cierto que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos usaron por primera vez en la historia los nuevos misiles de ataque de precisión de largo alcance en la guerra contra Irán, lo reveló el miércoles el mando central de los Estados Unidos. Por cierto que el Senado de ese país rechazó la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para ese ataque. Luego, mire, varias notas. La portavoz de la Casa Blanca, comencemos por allí, Caroline Leavitt, aseguró que el gobierno español acordó cooperar con el ejército estadounidense luego de la amenaza al mandatario Donald Trump de imponer un embargo comercial a España. Y entiendo que en las últimas horas están de acuerdo con cooperar con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Las Fuerzas Armadas están coordinando con sus contrapartes en España. El presidente Trump espera que todos los aliados cooperen, porque esta misión es importante no solo para Estados Unidos, sino también para Europa, aplastar el régimen iraní. Ahora, eso lo dijo Caroline Leavitt, pero el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, desmintió que España haya acordado cooperar con el ejército de los Estados Unidos en las operaciones contra Irán. Lo desmiento tajantemente. La posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso. En cualquier caso, quiero dejar una cosa clara a todos los españoles y todas las españolas. La posición del gobierno de España sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado en absoluto. De hecho, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que la posición del Ejecutivo frente al conflicto bélico en Oriente Medio es la misma que mantienen frente a Ucrania y Gaza.
En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. A todas estas, el presidente de Francia, que ha sido muy frontal, Emmanuel Macron, contactó también al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para expresarle la solidaridad europea de Francia ante las recientes amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a esta nota de F que nos tiene que China rechazó que el comercio sea empleado como arma o como herramienta de presión política después de que el presidente Trump amenazara con cortar las relaciones precisamente con España por su postura ante la guerra en Irán. Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo Oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país sin causar víctimas, según confirmó el gobierno turco. En AFP leemos que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán negó este jueves que haya lanzado un misil contra Turquía. La República Islámica de Irán respeta la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y niega cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio. Esto lo indicó en un comunicado recogido por medios iraníes. Y el Papa León XIV imploró este miércoles la paz para el mundo entero durante su tradicional audiencia general en el Vaticano ante los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. Continuemos nuestro camino cuaresmal con espíritu de penitencia y conversión, implorando la misericordia y la paz de Dios para nosotros y para el mundo entero. Y bueno, hay una nota más, no directamente vinculada, pero en este contexto, dentro del marco de la guerra en Irán y cuando se ha venido amenazando con el uso de armas nucleares, pues aparece esta nota en AFP, y es que el líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que Pyongyang está equipando su marina con armas nucleares mientras supervisaba esta semana las pruebas de un destructor presentado como ultramoderno, según informó este jueves la prensa estatal. Europa Press nos tiene que la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, pidió no perder el foco de la invasión rusa en Ucrania, pese a la escalada del conflicto en Oriente Próximo. También en F leemos que en Grecia un tribunal de apelaciones de Atenas confirmó las condenas emitidas en 2020 con más de 10 años de cárcel para la cúpula del partido neonazi griego Amanecer Dorado por organizar una banda criminal, según informó la emisora pública ERT. Guerra en Ucrania. Bueno, las autoridades de Eslovaquia han decidido rescindir el acuerdo alcanzado con Ucrania y que contemplaba la prestación de asistencia en forma de suministro eléctrico y de emergencia al país ante los continuos ataques del ejército ruso contra sus infraestructuras. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la liberación de 2 prisioneros de guerra con doble nacionalidad, ucraniana y húngara, capturados por Moscú en el frente en Ucrania. Europa Press nos tiene que Bélgica impuso una fianza de 10 millones de euros al barco de la flota fantasma de Rusia incautado el domingo en una operación conjunta con la Marina francesa en el Mar del Norte. Norteamérica. Bueno, mire, el respaldo de los votantes latinos en Texas fue determinante para la victoria de James Talarico en las primarias demócratas, según datos electorales. El legislador local y seminarista presbiteriano logró imponerse en unas elecciones internas con participación histórica, lo que revitalizó al partido opositor y consolidó su figura como una de las principales promesas demócratas en un año electoral clave. Luego en F también leemos que el Comité del Congreso de Estados Unidos que investiga al financiero fallecido Jeffrey Epstein solicitó formalmente el testimonio de Bill Gates, cofundador de Microsoft, y de Leon Black, cofundador de Apollo Global Management. Eso en F. También allí encontramos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución mexicana para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales con aplicación gradual hasta el año 2030. Y sobre Cuba, AFP nos tiene que el oeste y el centro de Cuba, incluida La Habana, quedaron sin electricidad por una falla en la red nacional provocada por la desconexión inesperada de la principal termoeléctrica de la isla, lo informó la Unión Nacional Eléctrica. El gobierno de Cuba autorizó por primera vez en casi 60 años la asociación entre empresas públicas y privadas, aunque mantendrá el monopolio estatal en los sectores de salud, educación y defensa. Y Cuba, esto es de Reuters, acusó formalmente a 6 personas por terrorismo y ordenó su detención preventiva en relación con un incidente ocurrido la semana pasada en el que las fuerzas cubanas mataron a 4 e hirieron a otros 6 a bordo de una lancha rápida que entró en aguas cubanas. El gobierno de Ecuador
expulsó a todo el personal diplomático de Cuba acreditado en el país andino, incluido su embajador Basilio Gutiérrez, y también procedió a retirar a su embajador en La Habana, lo que supone la ruptura de las relaciones diplomáticas con la isla. Por cierto, que circulan en redes sociales imágenes, un video en el que se ve a funcionarios de esa embajada de Cuba en Ecuador quemando documentos en la azotea de la sede diplomática. Sudamérica. F nos tiene que los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago participarán en la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este sábado en Miami, lo informó la Casa Blanca. Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador lanzaron este martes operaciones conjuntas en territorio ecuatoriano contra organizaciones terroristas, así calificadas, según anunció el Comando Sur de los Estados Unidos en un mensaje difundido en redes sociales que fue confirmado por fuentes del Ministerio de Defensa. Y una más, a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia, la Registraduría Nacional defendió la transparencia del software que se utilizará en estos comicios. En Colombia tenemos también que agregar que el aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos, se presenta como la opción anticaos para el país, asegurando que su experiencia en seguridad y gestión pública es la única garantía para evitar que Colombia caiga en un abismo por la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro. En Bogotá, ya que hablamos de la capital, un tribunal de esa ciudad concedió la libertad condicional al exdirector del disuelto Departamento Administrativo de Seguridad, Miguel Maza Márquez, quien había sido condenado en 2016 a 30 años de prisión por su relación con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Eso ocurrió en 1989, 7:01 de la mañana. Luego de la pausa, conversación con Luis Oliveros, economista, y con Miguel Sogbe a propósito del Caracas Business Summit. Les dejamos con algo de buena música. Puede ser esto de Alphaville, grande en Japón. Suenan éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.